Estamos ya en la recta final de este mes de marzo que se nos había anunciado tan transformador, tan abrumador, con tantos movimientos astrológicos potentes como por fin la entrada de Neptuno en el signo de Aries en las últimas horas, que va a suponer una transformación a nivel del inconsciente colectivo, porque bueno, sabemos que Neptuno es un planeta transpersonal que nos va a afectar a la humanidad. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Sainz y este es un canal que está hecho para personas en su camino de despertar y con el corazón abierto. Si estás traspasando algún tipo de cambio que ha llegado a tu vida de manera potente, de manera abrumadora, si sientes que el suelo se tambalea bajo tus pies, mi propósito es poder acompañarte en esos cambios que, amigo mío y amiga mía, son inevitables si realmente, perdón, quieres permitir tu propia evolución. Vamos a hablar hoy de lo que supone Aries y la entrada de esta energía junto con ese Neptuno en Aries que viene a transformarnos a nivel de la conciencia colectiva. En primer lugar, seguro que lo habéis oído hasta la saciedad. Neptuno en Aries nos arranca de ese periodo en el que Neptuno estuvo en el signo de Piscis, empujando a la sombra de la humanidad, al escapismo espiritual, al escapismo emocional y a estar imbuidos constantemente en encontrar y buscar qué es aquello que nos hace no sentir, no permanecer en el ser y permanecer siempre en la evasión para evitar sentir las emociones o las sensaciones corporales o ese vacío intrínseco que llevamos todos dentro, que muchas veces se expresa y que intentamos evitar a través de consumir redes sociales, de las pantallas, incluso del ego espiritual y el escapismo espiritual. Por otro lado, tenemos que hablar de que Aries es la chispa divina que viene a comenzar el proceso creativo. Es el ego primordial en donde comienza la individuación de cada uno de nosotros, el yo soy, el comienzo del ser individualizado. Hoy vamos a hablar de la importancia de encarnar el arquetipo ariano del yo soy, del guerrero espiritual, del guerrero luminoso, desde el salto del ego y de esas características que tiene la energía ariana, de la individualidad, de la impaciencia, de la conquista, del guerrero que no tiene paciencia a la hora de acometer aquello que se ha propuesto y arrambla con todo para que lo transformemos desde el rebelde sin causa, que puede ser muchas veces esa energía ariana vista desde un punto de vista de sombra, a ese guerrero de luz, a ese guerrero luminoso que eres tú si sigues mi canal, que es el ariano que pasa del rebelde sin causa, como acabamos de decir, al rebelde con causa. Es muy importante que encarnemos todas las energías zodiacales porque todas y cada una de ellas forman parte de nuestro ser. No podemos cancelar ninguna energía nosotros porque nos estaríamos fragmentando y separando de nosotros mismos. Muchas veces nuestro ego espiritual nos separa de querer encarnar esta fuerza ariana, este fuego puro de ego tan potente que impone su voluntad en el mundo porque nos creemos que está y es contrario a una labor espiritual. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es traspasar la sombra de las fuerzas arianas, comprendiendo que tenemos que dar ese salto desde el rebelde sin causa al rebelde con causa. Utilizar esas fuerzas arianas para ser ese guerrero que lucha por unas causas que puedan beneficiar al colectivo, que es lo que nos pide la era de Acuario, que hemos dicho en infinidad de ocasiones, y que es lo que viene también ahora con las energías de Neptuno en Aries. Así que podemos utilizar todas estas energías que se están moviendo a nivel astrológico para dar por fin ese salto.
de la individualidad total que supone el ego ariano a ese guerrero de luz, ese guerrero que por fin emerge en ti y se pone al servicio de todos, al servicio de la humanidad, sacando sus dones y sus talentos, ya sea desde esa persona que su sueño es montar una pastelería para hacerle más dulce la vida a los demás, hasta aquella persona que se proponga una verdadera transformación colectiva, introduciéndose en instituciones humanitarias, o poniendo su granito de arena en frenar el odio y la separación entre grupos humanos, entre las personas. No todas las labores que hagamos para poner nuestro granito de arena en nuestra propia evolución, haciendo que nuestras labores puedan beneficiar a los demás, tienen que ser titánicas, tienen que ser alistarnos a Greenpeace para salvar las ballenas, cualquier hecho cotidiano que puedas llevar a cabo en tu día a día es la labor que te toca. No todos tenemos la capacidad de hacer de nuestras conductas y labores dones y talentos, actividades que puedan transformar al mundo al completo. Pero sí la actividad que puedas llevar cada día que tenga una intención de ser, ya vuelvo a repetir, ese rebelde con causa, ese héroe sin capa, ese héroe anónimo a diario, es suficiente para tu propio bienestar y, por supuesto, para el empuje de la humanidad hacia la evolución. Ya es hora de que empecemos a dejar atrás los miedos, el miedo al cambio, el miedo a iniciar nuevas actividades, a iniciar aquello que sale de nuestro corazón, porque no es lo que se espera de nosotros, porque no es lo más indicado o porque desde fuera se nos empuja a ser algo que no somos. Es el momento ahora de aprovechar para empezar a hacer fuerza en iniciar esos proyectos que siempre has querido iniciar y que vienen del corazón. De hecho, los cabalistas dicen que el cambio está muy unido a la espiritualidad, que el cambio, además de hacerte cada vez más resiliente en tu vida, es un indicativo de tu salud espiritual, que la transformación indica un buen estado de salud espiritual. Hay una facción de nuestro ser que es nuestro cuerpo que necesita, para sentirse seguro y para tener confianza en la vida, ciertos rituales, cierta estabilidad. Pero más allá de nuestra condición biológica, nuestro ser trascendente, a nivel de nuestra alma, un buen estado de salud de nuestra alma se expresa a través del cambio. Por eso debemos lanzarnos al cambio, aunque nos dé mucho miedo, aunque nuestro cuerpo sintomatice ese miedo, apoyándonos de las personas que hayan podido anteriormente traspasar las situaciones y circunstancias en las que nosotros nos encontramos ahora. Existen un montón de terapeutas, profesionales, psicólogos, coaches y mentores que se dedican precisamente a acompañarte en esos cambios que ellos ya han llevado a cabo. Generalmente este tipo de profesionales, entre los que yo me incluyo, hemos experimentado ciertas circunstancias que nos hacen tener la suficiente experiencia y sabiduría y compasión para poder ser buenos acompañantes en ese proceso que ahora te está tocando a ti atravesar. A veces no es posible hacerlo solo, a veces cuando lo hacemos solos nos podemos encontrar en una fragmentación psicológica y un vacío que puede asustar demasiado y no es muy conveniente. Por eso puedes acompañarte de las personas que además generalmente también las personas que nos dedicamos a esto somos personas que a nivel también de nuestra carta astral tenemos un karma o un dharma enfocado precisamente en acompañarte y apoyarte en estos procesos. En mi caso, mi Quirón en casa 12
mi luna en Escorpio, Urano en Escorpio y otra serie de circunstancias de mi carta natal han hecho que a lo largo de mi experiencia vital haya tenido que traspasar una serie de circunstancias personales que para muchos pueden parecer muy duras, muy complicadas, que no lo son tanto y no quiero entrar ahora en valorar si realmente las cosas que me han podido ocurrir o no han sido más duras o no. No estoy hablando de victimismo, sino simplemente expresar que hay personas que traspasan ciertas circunstancias en su infancia, en su primera juventud, precisamente para estar preparadas para acompañarte a ti en tus procesos de cambio cuando lo necesites. Existen muchos tipos de personas que se dedican a la terapia o a la psicología, pero también muchas de ellas no tienen una sabiduría, una experiencia vital eh, en el cambio, en la transformación, en la muerte y el renacimiento, como tenemos otras personas que nos ha tocado experimentar este tipo de circunstancias, que sí tenemos la sabiduría suficiente para poder acompañarte en el proceso. Hemos hablado de la cábala y cómo la cábala nos indica que la salud espiritual está muy unida al cambio, y en el budismo también encontramos esta misma cualidad cuando hablamos de la impermanencia. El budismo habla de la impermanencia como esa circunstancia inevitable, inherente a la vida y al ser humano y a la existencia. Todo es impermanente, todo es cambio, nada es fijo, y si realmente estás en tu camino de evolucionar y de experimentar lo que es ser un ser humano, entonces el cambio es inevitable. Lo que existe es la impermanencia. El poder estar preparados para traspasar los cambios, para dejarnos fluir en la impermanencia sin miedo o sin demasiado miedo, porque muchas veces ese miedo es inevitable y tampoco tenemos que sentirnos culpables por sentir ese miedo, que está anclado muy fuerte y muy potente en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, en nuestra parte biológica, que tiene una parte animal y que ha acumulado trauma a lo largo de la historia vital del ser humano. Es muchas veces inevitable sentir el miedo y tenemos que aprender a dejarnos sentir ese miedo, a no tenerle miedo al miedo y aprender a traspasarlo sabiendo que no es agradable, que a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional nos puede dar un vuelco muy grande y tambalear los pies, nos puede hacer tambalear los pies, pero que al final ese traspasar nuestros miedos es lo que nos hace poder alcanzar el cambio y la evolución. Muchas veces creemos que el tener nuestra vida totalmente ritualizada, con rituales religiosos, espirituales, es lo que nos va a llevar con el tiempo a alcanzar, tras nuestra muerte, cuando desencarnemos, esos cielos que se nos promete en la religión, esos más allá, en donde ya vamos a conseguir todo lo que hemos ido acumulando y a nivel espiritual en esta vida a través de nuestros rituales, creencias, etcétera, cuando realmente podemos también interpretar o comprender que la muerte y el renacimiento son estados que pueden experimentarse cada día, cada vez que nos acostamos por la noche y volvemos a despertarnos por la mañana. Estamos experimentando una muerte y una resurrección cada vez que hacemos una transformación y un cambio en nuestra vida, de un patrón viejo, de un patrón que ya no nos sirve, de un patrón doloroso, de unas emociones que tenemos completamente cristalizadas y que de repente tenemos que darles fuego y hacer que se evaporen y evolucionen y se transformen. Cada vez que llevamos a cabo este tipo de alquimia, este tipo de transformación, estamos experimentando una muerte y una resurrección. No tenemos que hacer de nuestra vida completa un ritual para esperar al más allá, para esperar a la muerte, para lo que viene de cuando estemos desencarnados, sino que podemos hacer de nuestro
paso a paso por la vida, de nuestro camino cada día, de cada paso que damos en nuestra vida, una transformación constante, un vivir en la impermanencia, que es lo que realmente hace que estemos sanos a nivel espiritual. Por el contrario, en un lado contrario también estarían aquellos que están siempre sumidos en una escalera competitiva en donde tienen que estar siempre transformándose a sí mismos, pero siempre también a un nivel externo, en lo de fuera, siempre en esa escalera de competición en donde tenemos que lograr nuestros logros. Esto sería muy lo que hemos hablado antes del guerrero ariano, que tiene que estar siempre en el primer lugar, siempre tiene que ser el más fuerte, el macho alfa, el más trabajado físicamente, el que está el primero, el número uno, y seguimos transformándonos a nivel puramente exterior en esa escalera competitiva que no tiene fin. Transfórmate en un guerrero rebelde, pero con una causa que pueda servir a esta era de Acuario en donde cada uno formamos parte de un engranaje colectivo donde nos vamos a sostener los unos a los otros, desde nuestro fuego interno irradiando hacia afuera nuestro amor que sana a los demás y que hace, y que hace que reverbere también en nosotros de vuelta todo ese amor y esa calidez. Podemos dejar de inflar nuestra fuerza de voluntad para seguir en esa escalera de competición y bajarnos de ella. Nos bajamos de la escalera de la competición para empezar nuestro camino en el camino que nos marcamos solo nosotros, no lo que nos marcan las exigencias externas, la sociedad, lo marcado exteriormente, esas metas que nos imponen desde fuera siempre para estar pisoteando a los otros, para pisotearnos unos a otros y llegar a ser los macho alfa, mientras estamos pisoteando a los beta o a otros individuos. Y vamos a bajarnos de esa escalera de competición para poder encontrarnos realmente con nuestro verdadero camino, con nuestros verdaderos deseos y poder emprender ese camino desde la autenticidad y desde ser ese rebelde con causa, ese rebelde que se baja de la escalera de la competitividad, del pisotear a otros para empezar su propio camino, el único y exclusivo camino suyo, desde esa rebeldía auténtica, esa rebeldía desde la luz, no la rebeldía de la sombra que está todo el día en lucha, pisoteando a ciertos grupos y ensalzando a otros, cuando la verdad realmente está en seguir tu propio corazón amoroso y poder irradiar tu luz desde tu verdadero ser y tu autenticidad. Así que hoy te invito a que comiences ese camino de verdaderamente amarte incondicionalmente, eh, no tenerle tanto miedo al vacío y si lo necesitas acompañarte de personas que ya hemos traspasado el cambio para darte la mano y no guiarte sino acompañarte. Esto se trata no de guiar, no de indicarte el camino, sino de que el camino es tuyo y el camino lo guías tú, pero te puedes acompañar de otras personas que pongan un poquito de solidez en ese tránsito y de alegría también en ese tránsito y confianza. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Sin más me despido. Como siempre te agradezco si me dejas un comentario, un like, si compartes mi vídeo, si me dejas tus impresiones, cualquier cosa que te haya sugerido el vídeo, me encantaría escucharlo, me encantaría conocer a la persona que tengo al otro lado, que eres tú. Muchísimas gracias como siempre por tu atención. Si me quieres sugerir algún tema que te inquiete, que te gustaría que hablásemos en el canal, me lo dejas en la caja de comentarios y estaré súper dispuesta y contenta de poder hablar de lo que realmente te interesa. Muchísimas gracias de nuevo por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.